ciertos conceptos, vamos a estudiar la fisiopatología y todo. A ver, les voy a compartir. Listo. ¿Se logra ver? ¿Sí? Cualquier cosa, cualquier duda me dicen, los escucho o los leo. Bien, vamos a comenzar. Hoy día vamos a ver hipertensión arterial. Los objetivos, vamos a proporcionar una comprensión clara y concisa de qué es hipertensión arterial. Vamos a explicar los mecanismos fisiopatológicos. Además, vamos a relacionarlos con la fisiopatología y con la clínica, sobre todo, y el diagnóstico, que es lo importante para nosotros. Todavía no tocamos mucho tratamiento porque eso ya lo van a ver más en farmacología, en medicina y en terapéutica, ¿no? Bien, ¿qué es la hipertensión? Vamos a decir que es una enfermedad que es crónica, de una etiología variada. Vamos a ir escribiendo los datos importantes. Es una enfermedad crónica y que se caracteriza por este aumento. Es un aumento sostenido de la presión arterial, que puede ser si es sistólica o diastólica, ¿ya? O de ambas al mismo tiempo va a estar elevado de manera sostenida. Es una presión arterial persistentemente alta en las arterias sistémicas, eh, que va a estar medido por la presión arterial sistólica o diastólica. Tenemos dos tipos, una hipertensión primaria o una esencial también se llama, es un 90 o un 95%, es decir, una hipertensión que no es causada por otra razón. Una hipertensión secundaria es secundaria a algo, es a partir de una enfermedad. Si es causada por otra afección, y ahí tenemos, por ejemplo, el aldosteronismo primario, que va a ser esta liberación excesiva de aldosterona a nivel de las glándulas suprarrenales, de repente por un adenoma suprarrenal, un feocromocitoma, que va a ser como una liberación ya no de la aldosterona, sino de la adrenalina, la noradrenalina, esas catecolaminas o de una estenosis de la arteria renal. Vamos a ir viendo poco a poco en una hipertensión secundaria cuáles serían las causas, ¿ya? A ver, les voy a poner principalmente las causas. Aquí tenemos la causa más frecuente de hipertensión arterial, es la idiopática, es decir, la esencial, la primaria, y de la secundaria vamos a tener las enfermedades renales, especialmente esta estenosis de la arteria renal, que va a causar una hipertensión secundaria. También tenemos causas endocrinas de esta hipertensión secundaria, por ejemplo, ¿cuál? El uso de anticonceptivos orales. Tenemos diferentes causas también. Por ejemplo, ya no solo por los anticonceptivos, de repente un síndrome de Cushing puede causar una hipertensión secundaria. ¿Qué más? El hipertiroidismo, porque empieza a haber este aumento de metabolismo, una hipercalcemia. También podemos tener una hipertensión secundaria por el embarazo o de repente otras enfermedades, por ejemplo, una hipertensión intracraneal también. Una patología neurológica puede causar una hipertensión secundaria, ¿ya? Son, bueno, las causas, las principales, lo que vamos a recordar aquí en cuanto a hipertensión secundaria va a ser esta estenosis renal, el aldosteronismo primario, el feocromocitoma, y aquí, como nos decían en este cuadro, las renales, enfermedades renales, que van a incluir esta estenosis de la arteria renal, pueden también haber una glomerulonefritis que puede causar hipertensión secundaria, una pielonefritis crónica, y o si no, una neuropatía diabética también puede causar una hipertensión secundaria a esta enfermedad renal. Por eso, cuando hablamos de enfermedad renal, no solo hablamos de esta estenosis de la arteria renal, sino también de otras enfermedades, que son las que les he mencionado. Y la causa endocrina, ya tenemos estos anticonceptivos orales, tenemos, por ejemplo, el feocromocitoma, hipertiroidismo, etc. Es decir, una hipertensión a partir de estas enfermedades de base. La primaria es una hipertensión esencial, no hay una causa específica en sí, son diferentes causas que vamos a ver en la fisiopatología. Bien, y la presión arterial en sí la definimos, esta es una fórmula que debemos de recordar para poder comprender bien todas las partes estas de las enfermedades, sobre todo insuficiencia cardíaca, ¿qué más? Y de shock. Estas enfermedades necesitamos de estas fórmulas, ¿ya? La presión arterial va a estar directamente inducida, no, mejor dicho, alterada por estos dos términos, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica va a estar bajo la constricción o la dilatación de los vasos. Si es que hay más constricción, vamos a tener más aumento de la resistencia vascular periférica.
porque es esta resistencia que otorgan los vasos. Si es que hay una vasodilatación, si hay más diámetro en los vasos, va a haber una menor resistencia vascular periférica. Con el gasto cardíaco va a estar bajo la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección o la fracción de eyección. Estos van a definir el gasto cardíaco. Es decir, si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el volumen de eyección, de repente porque tenemos más volemia, tenemos aumento de líquidos en el cuerpo, una retención de líquidos, tenemos aumento del volumen de eyección. Y esto va a aumentar el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial. Y si es que baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial. Por eso cuando tenemos disminución de la volemia, por ejemplo en shock, tenemos una disminución del gasto cardíaco y esto hace que disminuya la presión arterial. Con la resistencia es igual, si aumenta la resistencia, aumenta la presión arterial y si disminuye la resistencia, disminuye la presión arterial. Hasta allí, chicos, ¿alguna duda? Todo claro. Espera que me pongan un like. Díganme, díganme. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. A ver, la clasificación tenemos varias, pero la que yo les... ay, por ahí, ya. La que es importante es esta, o sea, esta es la definitiva, ¿ya? Tenemos que la presión arterial óptima, es decir, una persona que está sana, debe ser presión arterial sistólica menor a 120, es óptima, óptima. Normal es lo que hasta donde está bien. Todas estas dos están bien. Óptima y normal está bien. La presión arterial diastólica va a ser menor a 80. Y bueno, ya aquí tenemos qué es lo que debemos hacer. Eso lo vemos después. Presión arterial normal, es decir, también una persona sana. Entre 120 a 129 en la presión arterial sistólica y en la diastólica entre 80 a 84. Y la normal alta, que ya es algo de riesgo, una hipertensión de riesgo, una prehipertensión, vamos a estar hablando de 130 hasta 139 y de 85 a 89. Ya hipertensión, hablamos de 140 hacia arriba hasta el 159 y de presión arterial diastólica de 90 a 99. Esa es hipertensión de grado 1. Cuando hablamos de hipertensión de grado 2, ya es de 160 a 179 y en la diastólica de 100 a 109. En hipertensión de grado 3 ya hablamos de una hipertensión mucho más alta, ¿no? De mayor a 180 y mayor a 110 en presión arterial diastólica. Y también tenemos este punto que es la hipertensión sistólica aislada, que se asocia más que todo a una arteriosclerosis, una aterosclerosis, ¿ya? Arteriosclerosis, mejor dicho, arterio, que es este engrosamiento de los vasos. Arteriosclerosis. No aterosclerosis, sino arteriosclerosis, que es este aumento o un engrosamiento de los vasos, precisamente por el envejecimiento, por diferentes factores. Y se relaciona esta hipertensión sistólica aislada. Aumenta solo la sistólica. La diastólica la tenemos menor a 90, que es más o menos normal, ¿no? Hasta aquí. Bien. Esas son las definiciones, o bueno, las clasificaciones que tenemos que entender sí o sí. Tenemos también clasificaciones del AJA, que ya estamos hablando de hipertensión a partir de 130, pero eso diría que todas las personas ya pueden tener hipertensión, ¿no? Sobre todo aquí en países como el nuestro. Por eso es que esta es la que utilizamos, la que se utiliza, esta clasificación. Bien, y vamos a hablar también de la presión arterial media, que es la presión diastólica más un tercio, la presión sistólica menos la presión diastólica. También tenemos otros tipos de hipertensión que va a estar dentro, ¿no? Una hipertensión aislada en la consulta o de bata blanca. ¿Qué quiere decir esto? Es una hipertensión que solamente se presenta cuando el doctor toma la presión arterial, no en su casa. Por eso es aislada en la consulta. Solo en la consulta se presenta la hipertensión arterial. Y una hipertensión aislada ambulatoria es una hipertensión enmascarada. Es una hipertensión que no se muestra en el consultorio, sino que se muestra en su casa, por ejemplo. Y aquí tenemos diferentes valores de acuerdo al día, a la noche, porque existe un ciclo circadiano que vamos viendo que va cambiando la presión arterial. ¿Ya?
En la epidemiología vamos a tener que afecta al más del 30% de la población adulta, es una enfermedad crónica bastante común y es el principal factor de riesgo. ¿Para qué? Para enfermedades cardiovasculares. Teníamos que insuficiencia cardíaca, por ejemplo, puede dar precisamente por una hipertensión arterial mal controlada o una hipertensión arterial larga data, ¿no? Entre 43 al 50% en los adultos, más común en adultos mayores, hombres y de raza negra. Esos son los factores de riesgo, ¿no? Hombres de raza negra y adultos mayores de 60. La prevalencia es ligeramente superior en hombres a comparación de las mujeres, ¿no? Tenemos un 37,6% en hombres y un 33% en mujeres. Eso es en el Perú. Y en el Perú hay 5,5 millones de personas mayores de 15 años que sufren con hipertensión arterial, que es el 22,1%. En cuanto a los factores de riesgo, exceso, consumo excesivo de sodio. Vamos a ver en la fisiopatología que el sodio tiene bastante importancia. Una ingesta insuficiente de potasio, sobrepeso, la obesidad, el consumo de alcohol, la inactividad física, una predisposición genética también, familiares con hipertensión, predisponen genéticamente a tener esta enfermedad, una hipertensión gestacional o la preeclampsia. Bien, vamos hasta allí a la fisiopatología. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Me ponen un like, todo bien. Bien, vamos a continuar. Muchas gracias. Principalmente, lo que debemos de entender es que no se conoce bien cuál es la razón, pero hay varios factores. Los varios factores los voy a resumir en dos palabras, ¿ya? Disfunción endotelial. Todo todos los sistemas que vamos a tener aquí van a llevar a esto, disfunción endotelial. Y esta disfunción endotelial vamos a ver qué causa, ¿ya? Primero, el sodio. El sodio es un punto importante aquí. Tenemos personas que tienen más predisposición, es decir, tienen más sensibilidad a la sal, ¿ya? Más sensibilidad a la sal. Más de 5 gramos van a elevar la presión arterial sistólica al menos 10 miligramos, ¿ya? A las pocas horas de la ingestión. ¿Qué hace esta sensibilidad a la sal? Que contiene el sodio, ¿no? Cloruro de sodio, la sal. Aumenta este factor de crecimiento transformante beta, que sabíamos que es un factor que induce la proliferación, sobre todo de las células, las células del músculo liso, eso, y además producen un engrosamiento de los vasos sanguíneos. Tienen esta vía. Pero además de eso, van a disminuir el óxido nítrico. ¿Y el óxido nítrico qué hacía? ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan qué hacía el óxido nítrico? A ver, chicos, para participar todos. ¿Qué hacía el Es un óxido nítrico? potente vasodilatador. Exacto, es un vasodilatador. El óxido nítrico permitía que aumentara el diámetro de los vasos, ¿no? Pero cuando se sintetiza este factor de crecimiento, disminuye el óxido nítrico, aumentan estos linfocitos T17 que van a llevar a la liberación de citoquinas y sobre todo esto a la disfunción endotelial. Entonces, la sensibilidad a la sal en estos pacientes que tienen esta predisposición genética para tener hipertensión van a llevar a una disfunción endotelial. Otra de las razones es que vamos a tener esta activación del sistema nervioso simpático debido a la hipertensión que se induce por esto. ¿Cómo funciona esto? A ver, vamos a ver una activación simplemente no porque baje la presión arterial, sino porque está defectuoso. Vamos a tener un aumento de esta activación. Entonces, tenemos varoreceptores, estos varoreceptores donde se encuentran en el callado aórtico y en el seno carotidio. Estos tienen neuronas aferentes. Estas neuronas aferentes van a ir hacia el centro cardiovascular o centro vasomotor. Una de ellas, por ejemplo, es el nervio glosofaringeo, que es el 9, ¿no? A partir del seno carotidio. Y del callado aórtico, el nervio vago, ¿no? Entonces, van a ir al centro vasomotor y aquí es cuando a partir de la médula, por el bulbo raquídeo, pasa la médula espinal a la cadena simpática y allí van a liberar, bueno, se liberan catecolaminas a partir de la glándula suprarrenal, ¿no? Pero estas llegan al,
al músculo del corazón, al miocardio, y generan este aumento de la frecuencia cardíaca. Hay un aumento de esta inducción del sistema nervioso simpático o autónomo. Es decir, no necesitas tener disminución de la presión arterial para activarlo, porque los vasoreceptores detectan eso, sino que simplemente se activan de manera patológica y defectuosa y aumentan la frecuencia cardíaca por la liberación también de estas catecolaminas y la vasoconstricción. Tenemos un aumento también de la retención de sodio en el túbulo distal, que es lo que induce estas vías. Ese es uno de los factores. Pero como les decía, el más importante es la disfunción endotelial. Después tenemos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué va a hacer? Va a estar aumentado. Tenemos un aumento, una activación excesiva de este sistema. Al igual que el sistema nervioso autónomo va a estar activado de manera excesiva, este sistema también. Sistema renina-angiotensina-aldosterona va a estar activado. Bueno, la renina se libera, ya sabemos, ¿no? Y con el angiotensinógeno va a convertir al angiotensinógeno en angiotensina 1. Gracias a la enzima convertidora angiotensina, van a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Además de ser un potente vasoconstrictor, va a llevar a la disfunción endotelial y tiene efectos profibróticos, es decir, de este engrosamiento de los vasos sanguíneos. Además, tiene efectos proinflamatorios. ¿Qué va a hacer la angiotensina 2? Aquí tenemos varios factores. Por ejemplo, contrae las células del músculo liso. ¿Qué más? Es un vasoconstricción, lo que les decía, aumenta esa vasoconstricción, la resistencia vascular periférica, libera aldosterona, que es el otro paso de aquí, ¿no? La angiotensina 2 va a ir a la médula suprarrenal y de la médula suprarrenal se libera aldosterona. ¿Y esta aldosterona qué va a hacer? La reabsorción de sodio y por lo tanto el aumento de la reabsorción de agua. Entonces aumenta la volemia, aquí teníamos los factores, los puntos. eh, tenemos más líquidos, aumenta la volemia, el volumen de eyección, y entonces aumenta el gasto cardíaco. Y este aumento de gasto cardíaco va a aumentar la presión arterial. Entonces es así como se aumenta la presión arterial gracias al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero ¿qué pasa en los pacientes con hipertensión? Este sistema está demasiado alterado, tiene una activación excesiva. Además de la disfunción endotelial que hay, precisamente por la disminución de óxido nítrico, por esta sensibilidad a la sal, vamos a tener que este sistema está activado. Entonces, por más de que quieras contrarrestarlo, vamos a tener activados a la renina y a la angiotensina 2 y sobre todo a la aldosterona. Esta aldosterona, ¿qué va a hacer? Va a proliferar las células del músculo vascular. Entonces vamos a tener más esta capa de muscular del vaso sanguíneo. ¿Qué más? Depositamos matriz extracelular. Hay remodelación, hay fibrosis y esto aumenta el estrés oxidativo. La fibrosis de los vasos sanguíneos no va a permitir que exista una buena elasticidad del vaso. Por lo tanto, va a haber una mayor resistencia de los vasos y esto aumenta la presión arterial directamente. Esto es la angiotensina 2. Vamos a recordar estos factores: contracción del músculo liso vascular, la vasoconstricción, la liberación de aldosterona, la reabsorción de sodio, que esto a qué lleva a que aumente la reabsorción de agua, por lo tanto aumentas los líquidos en el cuerpo y esto aumenta la presión arterial. Aquí está la consecuencia. Y esto es lo que hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los dos principales que van a llevar a hipertensión arterial va a ser esto: la disfunción endotelial y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya tenemos estos factores que hacen. ¿Quiénes son los que van a estar mal aquí? Bueno, los que van a aumentar la angiotensina 2 y la aldosterona. Además, existe una disminución del óxido nítrico, como les decía, ¿no? Y un aumento de la endotelina 1. A diferencia del óxido nítrico, que es vasodilatador, la endotelina 1 es vasoconstrictora. Y teníamos la fórmula, ¿no? De la presión arterial, aquí está, para no volverlo a escribir.
Si es vasoconstrictora, disminuye el diámetro del vaso, pero aumenta la resistencia vascular periférica. Si aumenta la resistencia, aumenta la presión arterial. Y en pacientes con hipertensión arterial hay un aumento de endotelina 1 y una disminución de óxido nítrico. Va a ser este desequilibrio, este desbalance entre esta secreción de hormonas que son vasodilatadoras y hormonas que son vasoconstrictoras. Disminuye óxido nítrico, disminuye también la prostaciclina y aumenta la endotelina 1 y aumenta también la interleucina 1, que son moléculas proinflamatorias. Esta es la interleucina 1, que es una citoquina inflamatoria, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer esto? Aumenta el tono vascular y esto va a llevar a aumentar la presión arterial, va a fomentar también la aterosclerosis precisamente por este carácter inflamatorio que tiene la interleucina, y todo esto puede llevar a que los factores de riesgo, por ejemplo, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, el envejecimiento, se junten con estos factores inflamatorios y de vasoconstricción y lleven también a una hipertensión arterial. Los que nos van a ayudar son los péptidos natriuréticos, ¿no? Estos tendrían que ayudarnos a la natriuresis, a la diuresis. Pero ¿qué pasa? En pacientes con hipertensión hay una disminución de estos péptidos natriuréticos. El ANP y el BNP disminuyen. Por lo tanto, no va a haber una buena vasodilatación, no va a haber esta inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona ni del sistema nervioso simpático. Debido a la obesidad, por ejemplo, disminuye los péptidos natriuréticos. Entonces, este factor que es bueno, que nos favorece, no está muy bien utilizado o no está muy bien secretado precisamente por factores de riesgo como la obesidad, por ejemplo. Bien, chicos, allá falta. Entonces, decíamos que hay diferentes mecanismos, entre ellos la disfunción endotelial. La disfunción endotelial va a ser por esta disminución de óxido nítrico, por un aumento de la endotelina 1, por este aumento de la interleucina 1, y por los factores de riesgo, por el tabaquismo, por ejemplo, por la obesidad, la hipercolesterolemia. Todos estos son factores de riesgo. Se liberan citoquinas proinflamatorias. Estas van a llevar a un engrosamiento de la íntima de la arteria, aumenta la síntesis esta del local de angiotensinógeno y angiotensina 2. Y ya sabemos que hacía la angiotensina 2, disfunción endotelial también, efectos profibróticos, proinflamatorios, todos estos. Ah, también me olvidaba. La endotelina 1, además de hacer vasoconstricción, ¿qué va a hacer? Va a hacer hipertrofia. Voy a escribir hipertrofia. Y entonces está hipertrofiando los vasos, la endotelina 1. Y la angiotensina 2, además de hacer esta hipertrofia y de efectos profibróticos, bueno, dentro de los efectos profibróticos vamos a tener un aumento de la síntesis de colágeno tipo 3, ¿ya? Por eso los efectos profibróticos. Aquí lo voy a poner. La angiotensina 2 provoca esto. Y la endotelina 1 también provoca hipertrofia. Volvemos aquí. Entonces, la angiotensina 2, como les decía, aumenta esta síntesis de colágeno, tiene efectos proinflamatorios, profibróticos, y estos llevan al final a una disfunción endotelial. También se liberan metaloproteinasas debido a estas células autoinmunes, células inmunes, mejor dicho, que pueden llevar a la apoptosis y además la síntesis de colágeno. Entonces se está endureciendo el vaso sanguíneo y esto lleva a un aumento de esta resistencia vascular, por lo tanto un aumento de la presión arterial. Y aquí está el resumen. Un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un aumento excesivo, que les decía, lleva a esta disfunción endotelial por el aumento de angiotensina 2, por el aumento de aldosterona. Una sensibilidad a la sal también lleva, decíamos, ¿no? Más de 5 gramos puede elevar 10 milímetros de mercurio, mejor dicho, la hipertensión, la presión arterial. Puede llevar a una injuria vascular debido a la presión arterial elevada, y esto lleva a una retención de sodio por el sistema renina-angiotensina-aldosterona elevado, a la vasoconstricción y esto a la presión arterial alta. Esto pasa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Los péptidos natriuréticos son buenos, por eso es que nos dicen que disminuyen la presión arterial. Pero en el caso de pacientes con obesidad, por ejemplo, con hipertensión, a veces los péptidos natriuréticos no están debidamente secretados, o sea, no tienen la cantidad necesaria. Por lo tanto, no van a cumplir con estos factores favorables, que son la vasodilatación, la natriuresia. El endotelio, ¿qué va a pasar en el endotelio? Como les decía, la disfunción endotelial. Disminuye el óxido nítrico y aumenta la endotelina 1. Esta endotelina 1 va a llevar a la presión arterial alta. ¿Qué más va a haber? Van a haber un estrés oxidativo debido a la secreción de interleucina 1. Entonces, esto que lleva a que haya de repente una disfunción endotelial, es lo principal aquí en el endotelio, un aumento del tono vascular, sensibilidad a la sal también puede llevar esto. Y en el sistema nervioso simpático vamos a tener esta activación causada por las catecolaminas y esto al final aumenta la presión arterial. En el sistema inmune, los macrófagos van a aumentar debido a este estado proinflamatorio, por ejemplo, por los factores de riesgo, por la misma hipertensión, porque existe un estrés oxidativo en el vaso, y esto lleva a la infiltración de macrófagos, aumento de la sensibilidad a la sal, a linfocitos proinflamatorios, como el TGLP1, TGLP17 también, que aumentan la presión arterial, y a una disminución de estos linfocitos reguladores. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿O todo quedó claro? Para resumirles bien, ¿ya? Claro y conciso. Esta imagen es el resumen de toda la fisiopatología. Como les decía, lo que aquí debemos de recordar es que el óxido nítrico, que es bueno, vamos a ponerle un color, no tenemos el color, verde. Óxido nítrico es bueno, la endotelina 2 es mala. Pero ¿qué pasa en esta enfermedad? Disminuye el óxido nítrico y aumenta la endotelina 2. La endotelina 2 la endotelina 1, mejor dicho, lleva a hipertrofia de los vasos, ¿ya? Los vasos sanguíneos. Esto disminuye esta elasticidad de los vasos, por lo tanto aumenta la presión arterial, porque aumenta la resistencia vascular periférica. Otro de los factores es este aumento excesivo de la activación excesiva del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema se activa de manera excesiva. Por lo tanto, va a ser una liberación de la angiotensina 2 de manera excesiva, de aldosterona de manera excesiva. Y estos dos son profibróticos, proinflamatorios y vasoconstrictores. Bueno, vasoconstricción es la angiotensina 2. La aldosterona va a llevar a esta fibrosis, es profibrótico, a un estrés oxidativo, proinflamatorio, y además al depósito de esta matriz extracelular. Es decir, va a engrosar y a disminuir la elasticidad de los vasos. Por lo tanto, va a aumentar la resistencia vascular periférica y a la vez la presión arterial. Y aquí teníamos lo que hacía la angiotensina 2, ¿no? También lleva la síntesis de colágeno, que es profibrótico. Disminuye la elasticidad y aumenta la resistencia. Al aumentar la resistencia, aumenta la presión arterial. Y los péptidos natriuréticos disminuyen. No hay en buena cantidad, precisamente por la obesidad. Entonces no pueden hacer sus factores favorables, ¿no? Entonces las citoquinas también que se liberan, una de ellas era la interleucina 1 y se libera la endotelina 1 también. La interleucina 1 es una citoquina que puede llevar a un engrosamiento de la íntima, aumentar la síntesis de angiotensinógeno, de angiotensina 2, y además se infiltran estos macrófagos. Y estos macrófagos, ¿qué hacen? Pueden llevar a la apoptosis y mejoran la síntesis de colágeno. Y aquí es lo que tenemos. Disminuyes los linfocitos reguladores y aumentas los inflamatorios, el TGLP17 y el TGLP1. Ese es el resumen, básicamente. Son varios factores, son varios temas que se vieron en fisiología en sí, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Simplemente aquí está más activado y esto es lo que lleva al aumento de la fibrosis, al aumento de todos estos factores desfavorables para el cuerpo. Bien, ¿alguna duda con la fisiopatología, chicos? ¿O todo bien, todo claro? Pónganme un like, por favor.
Muchas gracias. Bien, entonces continuamos. ¿A qué va a llevarnos esta hipertensión? A complicaciones, estas enfermedades cardiovasculares. Primero, un accidente cerebrovascular, puede ser hemorrágico o isquémico, ¿ya? Una enfermedad coronaria, por ejemplo, un IMA, ¿no? Debido a que la hipertensión arterial, al estrechar un poco los vasos y al aumentar la resistencia, hace que sea más fácil crear ateromas, estas placas ateromatosas, porque hay un aumento de este estrés oxidativo en los vasos. Y esto genera que pueda ser más fácil, ¿no? Esta formación de ateroma. Por lo tanto, puede haber un infarto. La insuficiencia cardíaca, la hipertensión al final va a llevarnos a una hipertrofia concéntrica de los vasos, bueno, del corazón en sí, porque estás teniendo un aumento del sistema nervioso simpático, tienes que hacer que trabaje más el corazón, entonces sí existe una hipertrofia debido a esto. Además, existe una hipertrofia en los vasos sanguíneos. Va a haber en los vasos sanguíneos grandes, en las arterias grandes, va a haber una hipertrofia excéntrica, que es esta hipertrofia en donde se alarga, ¿no? En los vasos sanguíneos pequeños, en las arterias pequeñas, arterias, estamos hablando de arterias, va a haber una hipertrofia concéntrica. Una hipertrofia concéntrica es este engrosamiento. Si lo vemos como, bueno, les voy a dibujar, ¿no? Ahí está, concéntrico sería así, bien gruesito, tanto el ventrículo puede ser, el corazón o la arteria, cualquiera. Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero ahí la imagen representa los dos. En cambio, la hipertrofia excéntrica va a ser esta hipertrofia que existe, pero ya de manera más dilatada. ¿Ya? También puede llevar a fibrosis, todo esto. Entonces, una hipertensión de larga data o mal controlada puede llevar a una insuficiencia cardíaca debido a la hipertrofia que existe en el corazón, en el ventrículo. A una enfermedad arterial periférica, debido a que se pueden formar estos ateromas de manera más fácil, y a una enfermedad renal terminal la afectación de los vasos sanguíneos renales. Se estima el riesgo, aquí hay una tabla, luego les paso el link para ver el riesgo de si es que puede tener una complicación cardiovascular, una enfermedad cardiovascular. Y en cuanto a los síntomas, la mayoría de veces no se presentan síntomas en los pacientes, ya en etapas bueno, más avanzadas o cuando ya tienen una hipertensión bastante notable, de grado 1, grado 2, recién se sienten síntomas, por ejemplo, dolores de cabeza, epistaxis, ¿no? Acúfenos, que es el sonido que se escucha, y los mareos. Son los principales síntomas. Y en el diagnóstico, aquí sí. ¿Cómo decimos que tenemos hipertensión? Que un paciente tiene hipertensión. Primero, vamos a tomar por lo menos 3 medidas, ¿ya? 3 medidas de la presión arterial. O sea, vamos a hacer que visite nuestro paciente al menos 3 veces consecutivas entre intervalos de 1 a 2 minutos. Ya, por ejemplo, ahorita, si nuestro paciente está aquí, le tomamos la presión, luego después de 2 minutos le tomamos otra vez la presión arterial y después de 2 minutos le tomamos nuevamente. Estas 3 medidas, que pueden ser diferentes, iguales, no sé, ya. Las dos últimas son las que se toman. Se hace un promedio y ya se descarta la primera. Si el promedio ya es mayor a 140 a 90, 140 sobre 90, ya decimos que tiene hipertensión, ¿no? Esos son los bajos. 140 a 90. Tenemos que por lo menos en 2 a 3 visitas, ¿ya? Mínimo dos visitas del paciente. O sea, ya hoy día nuestro promedio de este paciente Juan fue de 140 a 90. Después de un tiempo, vamos a hacer que nos vuelva a visitar, le vamos a tomar nuevamente 3 medidas consecutivas con intervalos de 1 a 2 minutos y nuestro promedio, por ejemplo, fue 150, 95. Entonces ya decimos que tiene hipertensión arterial, porque le hemos tomado mínimo 2 veces, pero de preferencia tendríamos que tomarle otra vez en su visita al doctor. ¿Sí? Pero si existen dudas, también existen aparatos. Por ejemplo, estos mapas son la monitorización ambulatoria de la presión arterial, que tienen diferentes sus variables, o sea, sus puntos de corte. ¿Con qué? Con presión arterial durante la vigilia, porque existe un ciclo circadiano diferente. Por ejemplo, el patrón normal
En las noches, la presión arterial va a descender mayor al 10%. ¿Ya? En las noches desciende la presión arterial más del 10% respecto a lo que le tomamos en la mañana al paciente. Ese es un patrón normal, un patrón circadiano normal. Pero hay pacientes que pueden tener un patrón no diper, que es el que no es normal, en donde va a descender menos del 10% en la noche. ¿No? Eso ya lo vamos a ver más a fondo ya en otras clases, ¿no? Pero lo que les decía es que el patrón circadiano nos va a hacer que en la noche descienda nuestra presión arterial. Por eso, en la vigilia, nuestra presión arterial ya como hipertensión diagnosticada va a ser mayor a 135/85, ya no 140/90. En cambio, en la noche, durante el sueño, nuestra presión arterial baja más o menos más de un 10%, un 10%. Entonces, tendríamos que tener más de 120/75 para decir que tenemos hipertensión arterial. Esto se mide mediante es un aparato que monitoriza de manera constante la presión arterial, pero ya en la casa. ¿Para qué? Por ejemplo, una hipertensión de bata blanca nos vamos a permitir poder diagnosticarla mediante el MAP. Vamos a descartar que tiene una hipertensión de bata blanca, porque es una monitorización ambulatoria, es decir, en su casa también van a monitorizar su presión arterial. Por eso es que, ¿cómo es la hipertensión de bata blanca? ¿Dónde se veía? En el consultorio. Entonces, si es que no estamos en el consultorio, vamos a poder decir, ¿no? Esa no es una hipertensión de bata blanca. Tenemos otras maneras también, la automedida de la presión arterial, y eso ya va a ser la medida, y ya va a ser diferente, de acuerdo a la hora, ¿no? Si es la noche, en la mañana. Este es el AMPA. Cifras de mayor a 135/85. Eso ya como hipertensión arterial. Y para que hacer un recuento, diagnóstico de hipertensión, hablamos más de 140/90 en 2 a 3 visitas al médico. Y si ya tenemos una hipertensión arterial más de 180/110, que ya es una hipertensión de tipo 3, junto con una enfermedad cardiovascular, evidencia de esta enfermedad, por ejemplo, un soplo, no sé, ya tenemos un diagnóstico inmediato, ya no necesitamos 2 a 3 visitas, ya estos valores y la enfermedad arterial, digo cardiovascular, ya es un diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Y cuál es el examen físico? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, primero descartar, no, mejor dicho, descartar. Si tenemos que clasificar, ¿no? En esta hipertensión primaria y una hipertensión secundaria. Si tenemos un paciente joven, mujer, por ejemplo, joven, que viene con síntomas de hipertensión, le hemos tomado la presión arterial en el triaje y tiene estos síntomas de hipertensión, vamos a estar inclinándonos más a una hipertensión secundaria. ¿Cuándo nos inclinamos a una hipertensión secundaria? Cuando el paciente es joven, mujer joven, estos dos puntos allí juntos. ¿Qué más? Tenemos también varón joven normal, pero mujer, bueno, nos va a indicar, ¿no? La mujer tiene menor predisposición a tener hipertensión arterial hasta después de la menopausia, por estos factores hormonales. Joven y además resistente al tratamiento. De repente viene un paciente con ya diagnóstico de hipertensión, pero toma 3 fármacos y ya no es resistente al tratamiento, es refractario al tratamiento. Entonces ya nos vamos a inclinar más a una hipertensión secundaria. Y si además de esto vamos a tener otros síntomas, por ejemplo, un síndrome de Cushing que va a presentar esta jiba de búfalo, esta coloración en los pliegues, una coloración marrón, ¿no? En los pliegues, o tiene resistencia a la insulina, entonces ya nos indicamos o nos guiamos más que todo por una hipertensión secundaria al síndrome de Cushing, o de repente un feocromocitoma, de otros síntomas, ¿no? Un riñón poliquístico, vamos a hacer una ecografía renal. Todos estos factores nos van a indicar más que todo una hipertensión secundaria. Podemos ver soplos, mi coartación aórtica también nos inclina a una hipertensión secundaria, un soplo abdominal, un soplo en la arteria renal también nos inclina a una hipertensión secundaria. Todos estos factores nos inclinan a una hipertensión secundaria. Luego de clasificar si es una secundaria o una esencial o primaria, vamos a ver si es que hay daño a los órganos diana. ¿Cuáles son los órganos diana? Cerebro, la retina, el corazón, las arterias. ¿Ya?
En el cerebro vamos a tener, ver si es que existe un déficit motor o sensorial. En la retina, por ejemplo, una complicación, las retinopatías hipertensivas. En el corazón podemos tener aumento, ¿no? En la hipertrofia, que puede llevar a una fibrilación, a arritmias, etcétera. En las arterias periféricas pueden haber ateroscleromas que pueden llevar a pulsos ausentes o reducidos, o puede haber un pulso asimétrico. Y además la obesidad, tenemos que ver como un factor de riesgo de la obesidad, tenemos que ver el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura, sobre todo en los varones y en las mujeres. Entonces, todos los factores, como que hemos visto aquí, nos indican si es una hipertensión secundaria o una hipertensión primaria. Si es que fuera secundaria, ya vamos al laboratorio. Eh, También podemos primero pensar que es una primaria, pero ya cuando vemos que tiene una resistencia al tratamiento, más de 3 fármacos, y no mejora el paciente, no tiene esta estabilidad de la presión arterial, podemos ya pensar que es una hipertensión secundaria, de repente un feocromocitoma, un adenoma suprarrenal, etcétera. Entonces allí vamos al laboratorio, le tomamos hemoglobina, hematocrito, la creatinina para ver si existe daño renal, el potasio, las T3, T4, precisamente si es que es un factor hormonal, por ejemplo el hipertiroidismo. Análisis de orina también tenemos que ver, para la proteína en orinas, por ejemplo, para ver si es que hay un daño renal. Orina de 24 horas para las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Si es que es superior a estos niveles a 2 veces el límite superior, vamos a hablar de un feocromocitoma. Igual para los pacientes con hipertensión primaria, sí, también debemos de tomar hemoglobina, debemos de tomar estos niveles de creatinina para ver si existe daño renal, examen de la retina también. Y también ver los triglicéridos, colesterol, todo esto. Lípidos, ¿no? Los lípidos en sangre. ¿Qué fue? Bien, chicos. Eso fue todo. ¿Alguna duda? Vamos a, si no, hacer el quiz. ¿Alguna duda o todo quedó claro? Póngame un emoji, un like. Muchas gracias. Lindo. Bien, voy a enviar entonces el quizzes para ver si es que quedó claro todo. Mm, Listo, voy a mandarles el link. Igual tengo un libro de cardio. Me escriben, me dicen y les envío. A ver. Sí, sí, también puedes participar. Uy, entró. Vamos a esperar que entren todos. Son preguntas sencillas, pero las claro, las sí. Entró aquí. Window. Vamos, vamos. Somos 9, seis. Vamos, unas cuantas más. Todos, si es posible. Ya, vamos a empezar, ¿ya?
Bien, terminamos. Allá quedó. Muy bien, Santiago, y Brian, muy bien, muchas felicidades. A ver, vamos a responder, vamos a ver si es que en qué se confundieron, todo eso. Y felicitaciones a todos los que han entrado. 91%, muy bien. Sí, está sencillo, solo para definir qué media presión arterial se considera un indicador clave para diagnosticar. Superior a 140/80, no, diastólica no. Sistólica y diastólica no, muy bien. 7, muy bien, exactitud, 100%, y aquí 100%, muy bien. ¿Cuál es la causa principal de hipertensión secundaria? Enfermedades renales, decíamos, ¿no? Y en cuanto a las endocrinas, está en los anticonceptivos orales, también tenemos el feocromocitoma, todos estos factores. Estrés crónico, ¿no? ¿Qué papel desempeñan las citoquinas inflamatorias en la hipertensión? ¿Promueven la relajación de los vasos? No. ¿Inhiben? No, más bien así activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, vasodilatación. Contribuyen a la rigidez arterial y a la vasoconstricción, ¿no? Muy bien. Aquí, ¿cuál de los siguientes procesos fisiopatológicos es clave en el desarrollo de la hipertensión arterial? Hablábamos de esta disfunción endotelial, que era lo principal, ¿no? Entonces, lo principal en disfunción endotelial es esta disminución del óxido nítrico y aumento de la endotelina 1. Elasticidad, no, más bien disminuye la elasticidad, la permeabilidad capilar, no tiene nada que ver, y la disminución, no, más bien el aumento de la activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona. Bien. Y muy bien todos acá en este caso clínico, es de una hipertensión secundaria, una mujer de 45 años, no tiene antecedentes, su madre fue diagnosticada con hipertensión arterial, edad temprana, María no ha experimentado síntomas específicos, pero se ha sentido, ¿cómo se ha sentido? Cansada de lo habitual durante el examen físico, se encuentra hipertensión, frecuencia cardíaca de 78, índice de masa corporal de 26 y no hay otros hallazgos anormales. Como es una mujer de edad joven, ¿no? Por lo menos todavía no le ha dado la menopausia. ¿Cuáles serían las pruebas para descartar la hipertensión secundaria? Ya, secundaria no están diciendo la respuesta. Creatinina, secundaria no, este más que todo para ver si es que hay afectación renal. Aldosterona plasmática y la renina, ¿no? Para ver cualquiera de estos, si es un aldosteronismo o si es un feocromocitoma. Glucosa en ayunas para ver diabetes. Y la TSH tendríamos que tomar más que todo T3, T4 para ver si es un hipertiroidismo. Y ya luego una TSH. Bien, muy bien, chicos. Muchas gracias por participar, por estar todos atentos. Eso fue todo por hoy y ya nos vemos en otra oportunidad con otra clase. Muchas gracias. Hasta luego.